Tal? Buenas tardes ya, bienvenidos todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto compartir con ustedes en esta tardecita ya, bueno, pasando así su mediodía de sábado. Es un gusto compartir con ustedes y bueno, sobre todo presentarles a un gran psicólogo que nos hizo el gran favor y diría yo, ese gran regalo de estar con nosotros, que a pesar de que tiene su agenda muy llena, pues nos hizo un espacio para estar en esta tarde con nosotros. Jesús, Él es Jesús, es un gusto tenerte. Y bueno, les platico así brevemente qué es a lo que se dedica. Él es este filósofo, estudió en el Seminario de Monterrey, estudió teología y es un psicólogo que, si no me equivoco, está en Ciudad Así Juárez, es. y bueno, tiene una asociación por ahí, tiene muchos años dedicándose a su profesión de psicólogo y ayudando pues a muchísimas personas, y es un gusto que hoy estés con nosotros en esta tarde, Jesús, que nos vengas a hablar de todo esto tan importante para la pareja y bueno, pues te dejo, te cedo ahora sí que la voz, Paulina, no sé si quieras. No, pues bienvenido Jesús, bienvenido y muchas gracias. Aprovechar, les invito a que puedan compartir esta grabación ahí en Facebook, en sus redes, para que llegue a más personas, porque Jesús, ahorita lo poquito que estuvimos previo platicando, pues tiene mucha sabiduría que hoy nos comparte y muchas gracias Jesús, gracias por estar con nosotros compartiendo hoy. Sale, pues muchas gracias. Antes que nada, gracias Verónica por esta invitación. Pues vamos a retomar lo que son los arquetipos de la conciencia, ¿sí? Del inconsciente colectivo. ¿Alguien sabe o si entienden qué es un arquetipo? Es una pregunta. ¿Han visto los arquetipos? ¿Han escuchado de Carl Jung? Hemos escuchado de Carl Jung. Un arquetipo es algo que está grabado en el inconsciente. Por ejemplo, la idea de casa. Tenemos 20 casas diferentes. Cada persona que nos está escuchando, hablamos de su casa, habla del concepto de casa y en el inconsciente ven su casa, sus habitaciones, toda esa parte. En un plano más superior, en el inconsciente, los planos de casa en todo el mundo están en el inconsciente colectivo. Este es un arquetipo, ¿sí? Vamos a enfocarnos ahora en lo que son los arquetipos de Cain-Yu, ¿sí? Que es el proceso de crecimiento, la evolución desde que nacemos en diferentes etapas, ¿sí? Desde el inocente hasta el inocente, el buscador, el guerrero, el sabio, bufón. Son diferentes etapas arquetípicas que en el mundo están en el inconsciente colectivo. Por eso es inconsciente colectivo que está implícitos en todo ser humano. Nadie se salva de estas etapas. Todos tenemos que pasar por esas etapas. ¿Y me quedó un poco claro? ¿Sí? Y a su vez vamos a incrustar la relación de parejas en estas etapas, ¿verdad? Vamos a pasar. Se dice territorios de la conciencia, ¿por qué? Porque estos territorios, estas etapas, depende de cómo los vayamos a vivir, ¿sí? Va a depender de cómo voy a formar mi conciencia. Podemos tener dos hijos iguales, gemelos totalmente, y cada quien va a tener su propia apreciación de la vida. Si regañamos y le damos una nalgada a un hijo porque me rompió el vidrio de la casa, uno va a decir que mi mamá tenía razón, el otro va a decir mi mamá no me quiere, ¿sí? Entonces cada quien se va a ir formando su propia conciencia. Aquí voy a hacer un poco de énfasis, estos arquetipos y este tinte que les dio Jorge Carvajal Posadas. Jorge Carvajal Posadas es un médico, psicólogo, terapeuta, da cursos de manos, inició la corriente de manos en Colombia, es un gran iniciador de una corriente que les dio un tinte, acomodó los arquetipos de Carl Jung,
los acomodó en nuestra vida actual, ¿sí? Le dio un tinte diferente. No se sale de lo que es las bases. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos en Internet los arquetipos de la conciencia de Carl Jung, no lo vamos a encontrar igual como se lo voy a presentar. Le doy un poco de tinte diferente que a mí en lo personal se me hicieron muy prácticos, ¿sí? Entonces sí quedó claro lo que es un arquetipo, ¿verdad? Sí quedó claro lo que es el inconsciente colectivo, ¿sí? Vamos a pasar a la primera etapa, la inocencia. La inocencia se da de 0 a 7 años, ¿sí? ¿Cómo es lo inocente? Cuando un niño que nace de 0 años a 1 año, ¿tiene alguna obligación? Les pregunto. ¿No, verdad? Y si le dijera que sí, que es todo lo contrario. Tiene que aprender a diferenciar el dolor de cabeza, el dolor de sus dientes, el dolor del hambre, ¿sí? Y empezar a hablar, empezar a caminar. Tiene una obligación, ¿sí o no? Y si le quitamos esa obligación y le duele la cabeza y le ponemos al chupón, se hizo popó y le ponemos al chupón, estamos cortando un aprendizaje de él, ¿sí? Imaginemos, va caminando el niño, aprende a caminar y va papá, mamá y le pone la almohada para que no se golpee. Le ponemos alfombra en su cuarto para que no se lastime. El niño va a aprender a levantarse en sus caídas. ¿Por qué? Porque necesita caer para aprender. ¿Sí? Jorge Carvajal nos pone las edades, todas las edades, como un sistema. Podemos estar en el último arquetipo, que es el sabio, y vivir la inocencia. Un inocente a los 7 años que lo tenemos vendiendo chicles en los camiones, en la calle, está haciendo el bienhechor. ¿Por qué? Porque en una etapa de 30 y tantos años, ¿por qué? Porque está llevando sustento a la casa. ¿Sí? Por lo tanto, todos los arquetipos se pueden vivir en cualquier edad. Aquí les ponemos una edad para llevar un orden más o menos. Ese orden es donde más tiene más auge ese arquetipo. Regresamos al inocente. ¿Cuál es la obligación del inocente? ¿Qué se vive en el inocente? Ahí se vive un paraíso externo. ¿Qué es un paraíso externo? Alguien, me imagino que haya tenido un bebé, ¿verdad? Puede ser niño o niña. Si es niña, le compramos un vestido rosa, le compramos unas zapatillas. El niño le gusta las zapatillas, le gusta el vestido rosa. ¿Quién forma ese paraíso? ¿El niño o los papás? Tienen hambre, ¿sí? ¿Qué hace mamá y papá? Les dan de comer, ¿sí o no? ¿Cómo tienen las mamás arreglado su cuarto? Ordenado, les doblan la ropa, los lavan, los bañan. Él tiene un paraíso extenso de mamá y papá. Es un paraíso externo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando pierde ese paraíso? Empieza su primer crisis, ¿sí? Y cuando pierden el paraíso se van a la orfandad. ¿Qué entendemos por huérfano? Un niño que pierde mamá y papá. Y no pierde a mamá y papá porque mamá está ahí, papá va a estar ahí, pero lo que pierde es el paraíso que papá y mamá les proporcionaron. Imagínense que tenemos un niño de 2 años, 3 años, y llega el otro bebé. ¿Qué pasó con toda la atención de ese niño? Fue desplazada por otro. Entonces empieza a vivir su orfandad a los 3 años. ¿Qué pasa en el primer desprendimiento afectivo de la madre? Cuando la mamá deja de dar pecho, ¿sí? Deja de dar pecho, pierde ese paraíso. ¿Por qué? Porque lo cambian por la mamila y por lo tanto va a tener problemas o connotaciones orales, ¿sí? Ah, cuando se pierde ese paraíso, esos son los paraísos, ¿sí? Cuando se pierde el paraíso, caemos en la víctimas. Cuando un niño es desplazado por otro niño, ¿qué es lo que piensa el niño? Mi mamá no me quiere, mi papá ya no me quiere. Entonces empieza su primera crisis, ¿sí? Cuando quitamos el pecho, que el niño se sentía seguro,
Ya porque la mano produce leche, ya por esto, por aquello, empiezan las fijaciones orales que después se van a convertir en fijaciones orales, en alimentación, deseo de comer, en problemas alimenticios, ¿sí? Entonces, esto va a tener, si somos víctimas y no llevamos la victimez del niño al aprendiz, entonces, si se queda en víctima, se queda como crisis. Si lo llevamos al aprendiz, el niño va creando en sus dos primeras etapas la seguridad que va a tener a sus 30, 40, 50 años. ¿Vamos bien? Oye, ¿Qué Jesús, pasa con el que huérfano? ¿Perdón? esta parte que mencionas es súper fundamental, sobre todo la etapa. Ahorita lo fuiste llevando muy, muy bien. No sé cómo vamos acá en el Facebook, que tengan alguna pregunta, pero ahorita con lo que terminaste diciendo, va a ser su seguridad de 40, de 50 años, y yo diría hasta antes, todo esto llevado en la pareja va a tener un impacto tremendo cuando se genera esa parte de quedarse en la victimización o de quedarse, ¿cómo lo llamaste? En la parte de experiencia, de seguridad, pues Exactamente. Cuando yo no conquisto estos dos territorios, la inocencia y el huérfano, ¿sí? Un inocente para aprender a salir de la victimez necesita caer. Un niño que empieza a caminar, ¿qué necesita? Primero necesita aprender a caer, para aprender a levantarse. ¿Cómo esa caída se la voy a dar a mi hijo? Le pongo un ejemplo, mi niño empieza a andar en bicicleta, ¿verdad? Le quitamos las llantitas y se da y se estampa, ¿no? ¿Sí? El accidente que tuvo no pasó más que una raspadura, pero si mamá, papá exageran esa raspadura, lo llevan con el doctor, lo ponen a esto, lo llevan en ambulancia y hacen todo un mito por esa caída, ¿sí? El niño va a ser una víctima y no va a aprender que los golpes, o se aprendes con los golpes y te levantas con los golpes. En cambio, de otra manera, lo victimizamos y lo dejamos como víctima. Entonces, papá y mamá están creando una víctima desde pequeños. ¿Sí me expliqué? Te voy a poner un ejemplo que tuvimos aquí en Chihuahua, Chihuahua, a las 4 horas de aquí. Un adolescente agarró el carro de su papá, un BMW. El carro no tenía seguro, ¿sí? No tenía seguro. Y le dijo, papá, no pueden agarrar ese carro. El niño fue y lo estampó. Y nada más deshizo el carro BMW, deshizo otros carros. Lo primero que hace papá y mamá es enojarse, ¿sí o no? A mí me gustó mucho la respuesta del señor. No se enojaron, se dieron su seguridad. Perfecto, sales de la preparatoria, te vas a la empresa, tienes una microempresa y empiezas a trabajar. A partir de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, él trabajaba. Llegaban los bienes de sueldo que le pagaban sus horas de trabajo e iba y pagaba. Se la pasó casi 5 años para poder pagar, pudiéndoles quitar ese pago a papá porque tenían dinero económico. ¿Qué hicieron? Lo llevaron al aprendiz. Aprendes de tus errores. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los niños? Chicos, ¿sí? Enseñarlos que las caídas son necesarias, ¿sí? Les voy a poner una fábula, un pequeño cuento, un ejemplo, ¿verdad? Un buen piloto lleva el avión, ¿sí? Y se apagan los motores. ¿Qué hace para no caer? Tratamos de levantar y ir cayendo así. Pero llega un momento que no va a aguantar y se va a ejecutar y se va a estampar. Un buen piloto va a hacer esto. Cuando se apagan los motores, va a ayudar a la caída, ¿sí? Y cuando ya va a llegar y va a llegar al piso, levanta el vuelo. Así debe ser la caída del inocente. La victimización de que todo inocente tiene que vivir, tiene que aprender a caer para cuando toque fondo, levantar el vuelo y crecer. ¿Sí? Si en estas dos etapas no aprendemos
salir de la víctima al aprendiz, vamos a llegar a un matrimonio, vamos a llegar a formar una familia como víctimas. ¿Sí me expliqué? ¿Quedó un poco más claro? Sí. Entonces, el huérfano es necesario que viva el ser humano. ¿Sí? Todos perdemos un paraíso externo. El objetivo del huérfano es construir su paraíso interno. Si mamá tenía ordenada todas mis ropas y ya no la tengo, ¿cuál es el objetivo del huérfano? Aprender a ordenar, aprender a tener mi recámara sin llorar, sin esto, y empiezo a ordenar. Y esto me va a dar una seguridad. ¿Por qué? Porque estos dos arquetipos los empiezo a brincar ordenadamente. ¿Vale? Del huérfano nos vamos a ir al buscador. ¿Alguien ha tenido un adolescente en casa? Yo creo que por acá algunos que veo sí tienen, también en Facebook también tienen Exactamente. adolescentes. Pues, exactamente. ¿Cómo es el adolescente, Verónica? Tú que tienes adolescente, platícame, ¿cómo es un adolescente? Retador, impulsivo, con muchísima energía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ocurrente todavía le cuesta trabajo incluso como ciertas cosas, ¿no? Porque Ujú. están creciendo y como que hasta físicamente les cuesta tener todo como en sintonía, su cuerpo. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en adolescente? Porque empiezan a tener una visión. Su corteza, que está enfrente aquí, su corteza prefrontal, no madura, ¿sí? Esta madura hasta los 22, 23, 24 años, y hay gente que no madura. ¿Por qué? Porque esta parte, ¿sí? Va a controlar nuestro juicio, nuestro criterio y nuestra responsabilidad. Esta parte lo está controlando. ¿Cómo mamá y papá me llevaron a controlar? ¿Sí? Es la respuesta de mi maduración. ¿Sí me explico? ¿Cuántos matrimonios tenemos antes de los 21 años? No, pues creo que estamos ahorita en un polo bien o muchos, porque muchos se casan muy jóvenes o unos muy grandes, pero sí creo que todavía hay La muchas mayoría. personas, Imagínate, si este, esto no ha madurado, tendremos un juicio para formar una familia. ¿Sí? está complicado. Está complicado el caso, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Salió la chavalita, la muchachita, en primero de preparatoria. Estamos hablando de 16 años, ¿verdad? Salió embarazada. Esta familia, pues, económicamente, pues, estaban bien. Tenían negocios en la central de abajo, tenían locales y negocios. Le dijeron a la muchachita, hay dos opciones. O te casas, pero eso va a ser tu decisión. O te separas. Porque no vamos a permitir al amante en mi casa, ¿verdad? No, yo me quiero casar. Perfecto. Paga tu renta. Tienes edad para tener vida sexual. Paga tu renta. Mamá, no tengo refrigerador. ¿Cómo le voy a mantener la leche a mi niño? Que no se me eche a perder. Vente, mijita. Vente. Aquí tienes tu refrigerador. Abre la hielera, dos bolsas de hielos. Y todas las noches vienes a poner hielos para que tengas tu leche y te solucionemos el problema. Le pudieron comprar un refrigerador. Le pudieron dar estabilidad. El novio termina la preparatoria, se pone a trabajar, la chica termina la preparatoria, se pone a trabajar, el novio continúa derecho, termina derecho, se estabiliza, termina la mujer contabilidad, ¿sí? Tienen más familias, el niño, el marido tiene su maestría y tiene su maestría. Y es un matrimonio que hasta en la actualidad sigue. ¿Cuándo empezó su buscador? ¿A buscar qué? ¿Sí? Esta falta de madurez, su buscador le va buscando algo, algo en la vida, ¿sí? ¿Y qué es lo que busca? La siguiente etapa, el amante. Y no hablamos de un amante sexual, una pareja sexual. Me enamoro de lo que yo voy creando. ¿A qué edad entran a la universidad?
20, 21 años, por ahí, antes, 19 años. 19. Entonces me enamoro de mi carrera, me enamoro de mi primer carro, me enamoro de lo que yo estoy creando. ¿Para qué? Para darme mi identidad. Aquí hay algo muy padre, ¿sí? El inocente, si vamos a poner que este es el inocente, salgo a mi búsqueda de la orfandad, encuentro esa seguridad y regreso a mi inocencia. El buscador sale a buscar, me enamoro, encuentro lo que yo gusto, mi carrera, mi estabilidad emocional, etcétera, y regreso a mi buscador, a mi inocencia, ¿sí? Las dos, inocente y buscador, tienen que salir a encontrar para regresar, ¿sí? ¿Cuántos buscadores, 18, 19, salen de su casa y quieren? Eso es normal. Eso es normal totalmente, porque esta parte de su corteza prefrontal lo está pidiendo, ¿sí? Pero si mamá, papá ponen sus límites, ponen estos y no damos permiso que salgan a buscar, ¿sí? ¿Cuándo van a encontrar su identidad? ¿Sí? Ahora, ¿por qué no estoy dando yo permiso? ¿Por qué no estoy dando? Les pongo un ejemplo. Yo tengo un adolescente, ¿sí? Y le digo, ponte a lavar los trastes. ¿Qué me dice? Ay, ¿por qué yo? Yo siempre voy a la tienda, ¿sí o no? Van una vez a la semana, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué hace papá y mamá? ¿Qué hace papá y mamá cuando su seguridad y su identidad no están bien definidas? Me engancho con ellos. Lo haces porque te digo, lo lavas y no me hagas esas caras y entra la discusión, ¿sí o no? Se agarran del tronco. ¿Y quién gana? ¿No te escucho, Vero? Pues a veces el adolescente sí, el papá ya se Exactamente. enganchó. Y te das cuenta cómo empiezan a brincar a papá, Sí. cómo empiezan a brincar esto. Una persona que tiene la seguridad de un mamá o papá se queda callado. Lo lavas, que haga su cara, que haga esto. La segunda vez, lava los platos. ¡Ah, va, 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 va! Callado. La tercera vez, ¡ah! La cuarta vez, ¡ah! La quinta ya no dice nada, ya lo lava. Yo no veo a mi hijo en una empresa de supervisor, de gerente, rezonándole al director. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una etapa que su corteza no ha madurado, una etapa que ellos tienen que vivir. No es crearle un paraíso externo muy grande, hay que meterle límites, como el adolescente que destruyó su carro. Su límite fue, pagas, aunque tengas estudiando, trabajas y estudias y terminó de pagar ese carro. ¿Sí me explico? Entonces, aquí lo importante de los arquetipos de la conciencia, que también es cómo se va formando mi conciencia, es que el inocente y el huérfano tienen que tener su seguridad. Tienen que agarrar a pequeña edad, llevarlos papá y mamá a crear su seguridad. Pasamos a la segundo arquetipo, que es el buscador y el amante. En esa etapa tienen que encontrar su identidad. Pero si salimos a los 14 años, a los 19 años, 20 años, ya un matrimonio, ¿sí? Ya otro tipo de responsabilidad que tienen que ser en el guerrero, mi corteza prefrontal no va a saber qué va a hacer. Se va a echar bolas, ¿sí o no? ¿Sí me voy explicando? Entonces, esa es la primera etapa más fuerte que vive. Venimos a la segunda etapa, ¿sí? Que es el guerrero. ¿Qué le suena al guerrero? ¿A qué le suena? Alguien que enfrenta. Alguien que pelea, alguien que Sí. lucha, ¿sí? Y ese guerrero sale a conquistar batallas, ¿sí? Pero todo un buen guerrero va a tener su derrota, porque a través de esa derrota va a aprender que este mundo externo, ¿sí? Y se convierte en el bienhechor, que ese mundo externo
su derrota personal. Aquí el buscador conquistó lo que a mí me gusta, mi carrera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mi carro, mi casa, mi estabilidad. Pero ese guerrero tiene que perder esa batalla egoísta suya para pasarla al bienhechor. Pero tienes hijos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienes? 3, ¿Por quién trabajas? por mí y por ellos. Por ellos, ¿verdad? ¿En cuánto gastas tú y cuánto gastas de los hijos? No, así le dejamos. ¿Sí? Un No, guerrero que no conquista esa batalla y no tiene esa caída, no va a salir en sí, ¿sí? Y no va a ser un buen benefactor. Tiene que salir de sí mismo, volvemos al ejemplo, salir del guerrero, entrar al benefactor y darse cuenta, y regresar al guerrero, darse cuenta que la batalla principal es su familia. Estas dos etapas me va a dar, es mi responsabilidad. Si yo no tengo seguridad y no tengo identidad, por lo tanto, en mi presente, no voy a ser responsable. ¿Cuántos matrimonios se están perdiendo por la falta de responsabilidad? Y de ambos, ¿sí? No tanto nada más el hombre, sino también la mujer. ¿Qué dice? Esto yo lo veo mucho en terapias. ¿Qué dice la mujer? Yo salgo a trabajar, ¿sí o no? La responsabilidad de casa debe ser de los dos, ¿sí o no? Y está bien, hay que hacer los dos, pero hay detalles que la mujer no puede perder. Por ejemplo, ¿quiénes son las grandes administradoras? ¿El hombre o la mujer? qué gran pregunta. Qué Buena gran pregunta. pregunta porque, bueno, a todos los que están ahorita desde Facebook, pues a lo mejor son preguntas que pensaríamos muchos que somos la mujer, ¿no? Y yo considero, desde que hay veces que un buen administrador también es el hombre. Y aquí está como la parte de identificar quién es mejor administrador. O, Vamos a tocar este punto, ¿qué te parece? En un matrimonio, ¿verdad? Ujú. Yo veo que aquí en casa yo vivo solo con mi niño. Llega mi mamá, le digo, no sé, voy a la tienda, voy a traer algo de comer. Abre el refrigerador de mi mamá, tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto, y pum, me hace una buena comida. ¿Sí o no? La mujer tiene, son las grandes administradoras. Vamos, todas las enfermedades nacen en la parte emocional. ¿Estamos de acuerdo? Gastritis, colitis, todo lo que termina en itis son problemas maternos, porque la mujer tiene esa capacidad. Pero ¿qué hizo que la mujer perdiera esa esencia? ¿Sí? ¿Cómo está su seguridad? ¿Cómo está su identidad? ¿Sí? El hombre, problemas de cabeza, migrañas, es cabeza, ¿sí? Ellos son directores, dirigen hacia donde la economía voy a llevar, ¿sí? Entonces la cabeza se pierde cuando no tenemos seguridad y cuando no tenemos identidad. Si hago una buena combinación de cabeza, que es el hombre, con la mamá, que es la administradora esencial, ¿cómo sería mi familia? ¿Sí me explico? Si en la parte del bienestar que trabajamos hacia los hijos se pierde esa parte de trabajo y es más hacia mí, si el guerrero no sale de su guerrero y se va al bienestar, su responsabilidad, aunque le tenga a todos los hijos, su celular, su computadora, etcétera, etcétera, su responsabilidad se pierde. Paciente de 17, 18 años, ¿sí? Choca 3 carros. Es llevado por fiscalía a terapia. Me invita a un terapeuta porque no puede con el caso, no se puede, o sea, no puede dejar que el niño deje de tomar. En su cuarto tiene un frigobar lleno de botellas vacías. A sus 18, 19 ya era alcohólico. ¿Cómo era su paraíso? Demasiado extenso, ¿sí o no? Y dice la mamá,
y soy tu madre y te compro tu carro. ¿Cómo estaba pasando esa bienhechora? ¿Qué pasó en su pasado? ¿Cómo era su sociedad? ¿Cómo era su identidad? ¿Sí? Causa que lo lleva al divorcio porque su esposo, que es doctor, dije, ya estuvo, yo no quiero pagar el funeral a mi hijo. ¿Sí? Aquí voy a tocar este punto. Los arquetipos de la conciencia va a ir formando a cada persona nuestra conciencia. Depende de mí si me hago víctima o aprendiz, ¿sí o no? Depende de cada uno. Si yo me caso con una mujer que es víctima y yo soy aprendiz o viceversa, va a haber buena relación o va a haber choque. Exactamente. ¿Qué necesitamos hacer con las parejas? Paulina, Verónica, ¿qué crees que necesitemos? Irnos al aprendiz, movernos a ser aprendices. Viene el paciente adicto, el paciente alcohólico. Tengo que sacarlo de la victimez y llevarlo al aprendiz. Yo les pongo un ejemplo, mucho un ejemplo. ¿Han conocido a Luisa Hay? Tú puedes sanar tu propia vida. ¿Conocido qué, perdón? El libro de Tú puedes sanar tu propia vida de Luisa Hay. Mm, mm. Te lo recomiendo, es un buen libro. Luisa Hay, desde los 9 años, más o menos, 8 o 9 años, recibió su primera violación. A los 12 13 años, otra violación. Y vivió un mundo de violaciones por padrastros y familiares. ¿Es una víctima o es un aprendiz? ¿Una víctima? Una víctima, exactamente. Pero si se queda en su victimez, pudo hacer 20 libros, pudo hacerse terapeuta, pudo hacer asociaciones para mujeres violadas, pudo hacer asociaciones para hijos de madres violadas. No. Si esta, si salimos del problema que sea, incluso hasta problemas psiquiátricos, sacamos de la víctima al aprendiz, le damos una fortaleza para ella y para su familia y para el mundo. Luis Age tiene 20 libros en alemán, francés, en todos los idiomas. ¿Qué tan importante en las relaciones de pareja es llevar a los dos al aprendiz? ¿Sí o no? No vamos muy lejos, ¿no? ¿Cuántos psiquiatras, enfermos, doctores son víctimas de su pasado? ¿Sí? La mala noticia, el 80% de la humanidad es víctima. El 15% es aprendiz y el 5% es maestro. ¿Sí? Ahora, ¿eso es necesario para la humanidad? Claro, es necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la humanidad tiene que evolucionar, tiene que crecer. Así como nosotros vamos creciendo en nuestros arquetipos de seguridad, pasamos a la identidad, la responsabilidad y vamos a pasar a otros, la humanidad tiene que ir pasando por estos arquetipos. El médico inocente sale a buscar, ¿sí? Sale, se despierta su buscador y busca las medicinas, busca la ciencia, para regresar a la inocencia y encontrarse que las hierbas, las plantas, a la medicina, ¿sí? De plantas a la medicina, a la ayudera, a todas las medicinas naturales. Regresa a su paraíso. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? Oye, Jesús, a mí sí, para las personas que nos están viendo, a mí sí me surge esta pregunta. eh, Como algo clave para ellos que puede ayudarlos a las parejas o puede ayudarnos a las parejas a encontrar cuál sería un patrón de conducta de víctima y otro Ok. de aprendiz. O sea, cómo, porque a lo mejor, justamente, a lo mejor una persona
ya tiene una mayor identidad, ya está en esta etapa de amante, de ya se enamoró de todo esto y ahora sí, no sé, puede ver como sus fortalezas, digámoslo así, dentro de una relación y cómo mirar a la otra parte para no generar a lo mejor una relación a lo que hoy le llaman tóxico. Tóxico, ok. Hay unas palabras de una señorita chaparrita, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Sí? ¿Se la conocen? Si Ujú. uno no vino a servir, no sirve para nada, ¿sí? En mi relación de pareja, ¿quién es el que más ama? ¿Sí? El que cede. El que es el que tiene mayor seguridad, mayor identidad, va a llevar a la pareja a que se lleve y viva su realidad, ¿sí? Un ejemplo que nos ponía el autor del libro, ¿cómo se llama? Bueno, X, ahorita me acuerdo. Este, llega la esposa, es un gran terapeuta, y se enoja, ¿por qué? Porque discuten toda la noche, porque el cuarto de su adolescente es un desorden, ¿sí o no? Y pelea, y pelea, y pelea por el adolescente, ¿sí? Este cede, se queda callado. Dejan que viva su experiencia. La mujer enojada porque no quiere que viva su experiencia, quiere que hable con ella, es terapeuta y tienes que hacerla. Se queda callado, no discute. Cuando tienen una reunión, una fiesta, algo así, mamá, no tengo ropa. Y no vas a la reunión. Y lleva a la pareja con mucho amor, con un convencimiento, se la lleva. Llega después de la fiesta y ¿qué cree cómo tiene su cuarto? Todo ordenado. Y a partir de ahí empieza a ordenar. ¿Quién es el que más ama? Al que cede. En esta ocasión, la mujer cedió al conocimiento de terapeuta. ¿Se me explicó? ¿Cómo podemos llevar, perdón, a nuestra pareja? Una, primero yo conquistar esos territorios, ¿sí? Acompañar a mi pareja, ¿sí? A la terapia, a este proceso de crecimiento, ¿sí? Nunca forzarla. Si yo digo a mi pareja, tú tienes la culpa, tú no has vivido, tú no has experiencia, está desde miedo. ¿Saben lo que significa la palabra sacrificio? ¿Han escuchado esta palabra? Verónica, No digo la palabra sí, pero el significado como tal no lo recuerdo ahorita. no lo recuerdan, ¿sí? ¿Qué entendemos por la palabra sacrificio? Algo que tengo que vivir a través de un dolor, ¿sí o no? Totalmente erróneo. La palabra sacrificio viene del latín sacro, sagrado, oficio. Este oficio lo hago sagrado. Mi matrimonio lo hago sagrado desde el corazón. Te acompaño. Si a mi mujer tengo problemas sexuales o mi pareja tiene hombre, tiene problemas sexuales, lo acompaño desde el corazón a una sanación. No lo obligo. Es diferente cargar y acompañar, ¿sí? Para poder ayudar a mi pareja, tengo que dejar de cargar, ¿sí? Para poder ayudar a mi pareja, tengo que acompañar en este proceso de seguridad, de identidad y descubrir. Si realmente yo amo a mi pareja y veo que esta parte, mi cigarro, mi alcohol, o esta parte negativa de mi conciencia, porque acuérdate que mi conciencia fue formada por un Ochoa, un Gamboa, ¿sí? Que para ellos está bien, ¿sí o no? Pero para Garay Subiate, que es mi pareja, ella tiene otra conciencia. Y cuando se juntan los dos, viene un choque.
¿quién es el que más ama? El que cede, el que tiene la capacidad de soltar lo negativo y traer lo positivo. Y si realmente amo, hago ese sacrificio, suelto lo negativo y meto lo positivo. Cuando tenemos esa capacidad de visión, ¿sí? Podemos acompañar y crecer. Entonces, si se da ese engrane que debe haber en las parejas. Cuando no existe ese engrane, chocan. Entonces no se puede dar esa situación. Si uno está desde mi soberbia, desde mi ego, tú tienes que sanar. Esto no estoy permitiendo que se hace ese engrane. Si quiero llevar a mi pareja a una sanación, hago el sacrificio y entro en mi proceso personal y en automático se da que mi pareja entre ese proceso. ¿Sí me expliqué? Sí, quiero Sí, contestar a tu pregunta. sí, de hecho, va muy, creo que de la mano, en una pregunta que nos hacen aquí. Pero, ¿cómo se lleva del víctima al aprendiz? Que fue lo que estuviste respondiendo. Y dice, porque a veces el víctima no quiere salir de su victimez. Ok. Entonces, cuando viene el paciente, sí, cuando viene el paciente que es víctima y no quiere salir, no hay poder eterno que lo saque, sí, no hay poder. Para eso, la función mía del terapeuta, es ver, ¿cómo se llama? Es que él vea y aprenda, ¿sí? Yo lo que hago mucho es la disociación. Yo pongo el ejemplo de lo que tú estás viviendo en otras relaciones y él mismo va a juzgar lo negativo porque lo tiene. Entonces ya lo llevo a su interior, ¿sí? Es lo que yo hago con las parejas víctimas. ¿Qué hace la esposa? ¿Qué hace el marido? Una, la esposa sanar. El sacrificio es amar y acepto a mi pareja como es. Pero si eso, un alcoholismo, algo grave ya está afectando, entonces buscamos la y acompañamos a la pareja a una terapia, a un psicólogo, a un terapeuta, lo que se necesite, a un curso, a un taller. ¿Sí me expliqué? Sin forzar, sin obligar, porque una víctima siempre va a ser la víctima y nunca puede ser obligada. Tiene que entrar en la conciencia de la víctima. ¿Cómo? A través del amor. Una pareja, ¿cómo puede trabajar la víctima? A través del amor. ¿Sí me explico? No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, sí, bueno, si algo aquí que me compongan en el Face, Ajá, ok. ¿verdad? Aquí se Bien. tiene que trabajar muchísimo, muchísimo en esos arquetipos, la energía del corazón. La energía del el aprendiz no va a lograr aprender si no sale de su soberbia, si no nace de esta energía del corazón. Muy bien, ¿cómo vamos? Vamos al siguiente arquetipo, el destructor. Ya conquistamos nuestra casa, ya tenemos nuestra estabilidad, ya somos responsables y vamos a descubrir y vamos a destruir todo lo que ya no me sirve. Vamos a descubrir que la casa no es tan importante, que el carro no es tan importante. Si conquistamos la seguridad, la identidad y la responsabilidad, no es más importante lo que yo tengo adentro. Es más importante lo que yo tengo adentro. ¿Sí? Y destruyo lo que no me sirve. Un ejemplo, si el, no sé si les ha pasado, ¿no? Si a esa edad más o menos, esa edad, en la etapa del destructor, tenemos el closet de la abuelita de 20.000 años de la bisabuela, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? En esa edad ya no queremos nada de eso, ya no nos sirve. ¿Para qué creo el closet de mi abuela de mi bisabuela, verdad? Entonces empezamos a destruir todo lo que no nos sirve, ¿sí? De toda esta formación, de la formación de mi pareja, de mi matrimonio, de todo esto que ya no nos sirve en este época, en el instructor, empezamos a tirarlo para empezar a crear algo nuevo. Y aquí empezamos a crear algo eh, interno, ¿sí? Aquí empezamos a buscar la parte espiritual.
¿De qué están llenas las iglesias? ¿De jóvenes o ya de adultos? ¿De qué te ríes, Vero? Sí, pues es que ya ves a las 7 de la mañana, ya no puede uno dormir, ya se va a misa uno. Exactamente. ¿Por qué? Porque empezamos a buscar, a crear algo, ¿sí? Ya no algo material, ¿sí? Ya no algo espiritual, ¿sí? Y empezamos a buscar, lo dice el Catecismo Universal de la Iglesia, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, es una chispa divina. Entonces el instructor destruye lo que no le sirve, las cosas materiales y se enfoca a su chispa divina, conocer esa parte divina, ¿sí? Para reafirmar mi autenticidad, ¿sí? Pasamos al gobernante. Un gobernante es el que dirige. Pasamos por la etapa del inocente, el amante, el buscador, etcétera, etcétera, y somos gobernantes. Que no han visto, no se les ha parecido la suegra, la mamá, cómo debemos educar a los hijos, ¿sí o no? El gobernante, un mal gobernante, ¿sí? Cree que ya puede gobernar porque ya pasó todo y conquistó esa parte. Un mal gobernante. Un buen gobernante empieza a gobernar su interior, empieza a gobernar su espiritualidad y respeta todos estos procesos de seguridad, identidad y autenticidad, de responsabilidad, ¿sí? Un buen gobernante ya conquistó, ya gobierna. Imagínase un gobernante desde la inocencia. ¿Cómo sería? Un excelente gobernante. Un gobernante buscador busca lo mejor para su pueblo. Busca, encuentra lo mejor que le va a servir y estrategia, lo que sea. Un gobernante bienhechor, ¿sí? Ya conquistó, ya logró, ¿sí? Para pasar al mago. ¿Qué es el mago? ¿Qué hace un mago? ¿Sí? ¿Qué hace un mago? Busca más las cosas espirituales, eh, se van más a las iglesias, como le mago, los dos conquistan, tanto el gobernante y el mago conquistan el poder. Un buen gobernante siempre va a tener al mago enseguida. ¿No se han visto la película del Rey Arturo? El Rey Arturo tiene a Merlín, ¿sí o no? A un mago, a un acompañante espiritual. El faraón tiene a José el Soñador. ¿Se acuerdan de ese parábola de José el Soñador? Tiene un mago. Y al que gobierna busca el acompañante espiritual, el acompañante que va a sacar de la nada un consejo, una parte espiritual para obtener el poder. Uno de los últimos de los arquetipos es el bufón. Y es el más padre de todos, a mí en lo personal. ¿Qué es un bufón? Es el único que se puede reír del rey y que no le decapiten. ¿Sí o no? Es el único que puede hacer chiste de su pueblo y que no lo mate. ¿Cómo sería un bufón inocente? ¿Cómo sería un bufón desde el amante? Alegre, contento, formo y construyo algo desde la alegría, desde la emoción, algo que estoy encontrando me emociona. Busco con emoción, busco alegre. ¿Cómo sería un guerrero bufón? Conquisto desde mis emociones, desde la alegría, desde esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería un bufón responsable? Lo contrario al bufón, llegamos a esa edad amargados, enojados, enfermos. ¿Por qué? Porque no hemos conquistado.
todos estos territorios, todos estos territorios, ¿sí? Y en lugar de disfrutar la vida, disfrutar mi vejez, hospitales, enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Sí me explicó? Para pasar al sabio. ¿Qué es el sabio? Ahora sí. El sabio, ¿sí? Y el bufo me va a dar mi libertad. Nacemos desde la seguridad para alcanzar esa libertad e irnos libres de un pasado. Entonces, cuando logro esa libertad, el sabio que aprendió todos estos arquetipos, logra la libertad y trasciende, y aquí entramos un poco a la parte espiritual, el alma trasciende, la materia se acaba, pero el alma sigue creciendo, sigue trascendiendo, y somos libres de un pasado, ¿sí? Cuando pasamos todo esto y conquistamos. La mala noticia, como les decía, que el 80% de la humanidad es víctima, ¿sí o no? Podemos llegar al gobernante y reconquistar la inocencia y el huérfano, sí se puede. Podemos llegar al creador o ser bienhechor y ser irresponsables, sí, sí, sí hay, pero podemos reconquistar y volvernos a la responsabilidad, agarrando seguridad, identidad, etcétera. Si todos estos arquetipos se pueden reconquistar en cualquier edad, en cualquier etapa. Y si se dan cuenta, todos los arquetipos los estamos viviendo constantemente, ¿sí? De pequeño, de grande, vamos agarrando más, vamos agarrando. Y el mago vive todos los arquetipos, regresa uno, va al otro y va al otro, ¿sí? Aquí el objetivo es llegar desde mi seguridad a esa libertad. ¿Y cómo lo logramos? A través de la energía del corazón. Un médico que no te da un servicio desde el corazón se vuelven amargados, enojones y hasta te corren de su consultorio y te echan la culpa de tus enfermedades, que es lo que menos quiere el paciente. ¿Sí o no? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una pregunta, Jesús. Entendiendo justo esta parte que tú decías de que en algún momento nos podemos estar identificando con varios o que en la vida podemos tener eh, varios momentos en los que nos identificamos con varios de estos arquetipos y también entendiendo que el arquetipo justo como iniciaste diciéndonos es el inconsciente o esa información colectiva que hay del proceso, en este caso, de la vida y las etapas. Mi pregunta es, al momento de la elección de pareja, pues generalmente es muy inconsciente, ¿verdad? O más inconsciente que consciente. Entonces, la pareja también puede ser como un maestro que nos haga como ver tal vez esa etapa o ese valor de seguridad, de identidad, de responsabilidad, que a lo mejor no alcanzo a mirar en mí que tengo o que no tengo, y que entonces sea posible que yo lo esté proyectando en las parejas que elijo o en la relación que busco al momento de generar pareja. Exactamente, sí, muy buena pregunta. Sí, efectivamente, nos enganchamos, incluso la química de las endorfinas, el amor, lo que me hace a engancharme con mi pareja, ese sentimiento, ¿sí? Muchas veces es lo contrario de lo que soy, ¿sí? Lo que yo necesito, lo que me falta, lo veo, pero como sigo de víctima y me caso con una persona responsable, pero yo sigo de víctima porque esa persona responsable que vivió sus etapas y tiene su vida, es lo que me falta a mí, ¿sí? Por lo regular, en la mayoría de parejas buscamos la imagen femenina de mi mamá. El hombre busca la parte masculina, la mujer busca la parte masculina, ¿sí? Entonces, en esas carencias que tenemos, muchas veces nos enganchamos y se da esa emoción con la parte contraria de mi carencia. Por lo tanto, empezamos a chocar, ¿sí? Por eso es muy bueno, ¿sí? Que la mejor etapa del matrimonio se dé
en el guerrero, que me enamore de mi pareja, la conquiste en el amante a los 25, 26, 28, 29 años, ¿sí? Para casarme, 28, y tener empezar a formar una familia en el guerrero y pasar al guerrero, ¿sí? Y así, y así, todavía existen problemas de pareja. Yo me casé a los 32 años y me divorcié. ¿Sí? Yo, desgraciadamente, esto yo lo vi después de mis 32 años. ¿No te escuché, Verónica? Digo, pasa, que ya nos llega la Pasa. información de por Pero si te das cuenta, es algo muy bonito. ¿Por qué? Sí. Porque aunque yo viví un divorcio, una separación que me llevó a toda esa parte, vine a descubrir algo que necesitaba en ese momento. Cuando yo caigo en mi depresión por mi divorcio, porque sí me caí en una época de mi depresión, que perdí totalmente casa, carro, perdí todo. El guerrero que tenía conquistado, ¿sí? Yo me divorcié a los 40 años, ¿sí? Caí en depresión. Cuando descubro todos estos arquetipos, que voy al curso de ese de Jorge Carvajal, que voy a estos talleres y en la torre, entonces ya sé de dónde viene. Entonces empiezo a sanar mi pasado, empiezo a sanar mi seguridad, mi identidad y vuelvo a reconstruir. Puede ser que también, ¿sí? Vero, Paulina, tengan eso bien definido por alguna situación, la muerte de mamá, papá, etcétera, etcétera, algo me pierda todo eso, sí puede pasar. Pero también puede pasar que un adicto, un alcohólico, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Pablo de Tarso. ¿Qué era Pablo de Tarso? Era sicario, mataba a los cristianos y ¿en qué se convirtió? ¿Sí? En un santo. San Agustín era un pagano, se la pasaba en los prostíbulos con mujeres, era un desmadre total. ¿Y qué terminó? Siendo santo, reconstruyó toda esa parte. ¿Sí? Entonces, sí puede pasar que nos enganchemos con mis carencias, con la falta de seguridad, que no soy seguro y necesito agarrar esa seguridad, pero no tengo esa seguridad mía, no tengo una orfandad, no tengo una esencia, y encuentro una pareja que, que tiene esa seguridad y me engancho. Ahora aquí viene la palabra sacrificio. Si yo ya lo descubrí como pareja, tengo que hacer el sacrificio y encontrar esa seguridad. Buscar la ayuda, talleres, cursos. Hay muchas cosas, muchas herramientas que nos pueden ayudar a reconectarnos en todos estos arquetipos. por acá, por Facebook, nos comentan, dice, hasta hoy, o sea, qué importante esto que nos estás diciendo, porque nos dice alguien, hoy hasta hoy quiero que mi marido, di- mm, creo que quiso escribir, sea como mi papá. Pues, Entonces, eh, ¿qué pasa con esa paciente, esa mujer? Está buscando la figura paterna. Se enganchó con la figura paterna. ¿Qué tengo que hacer la mujer? Sanar esa figura paterna porque muchas veces esta persona, esta mujer, un ejemplo, ¿verdad? Esta lleva a la otra a ser así. Y para no romper esos acuerdos inconscientes, soy como tu papá y tú como hija, como ese juego neurótico. Hay algo muy importante, ¿sí? Que se me va a pasar, se me saltó. La contraparte de la víctima es el verdugo, ¿sí o no? ¿Quién está más mal, el verdugo o la víctima? Exactamente igual. Están exactamente igual. La víctima en el juego, en los juegos neuróticos del matrimonio, en este caso te voy a poner un ejemplo de paciente psiquiátrico, donde señora chaparrita, media unos 50, delgadita, su marido es un animalote de 100, media unos 90 y tantos, bien amarradote. Imagínate un golpe que le daba a la señora. ¿A dónde la mandaba? Al hospital, hasta el otro mundo. Pero aquí lo vaciado que la mujer le picaba la cresta para que la golpearan.
le picaba. Es una adicción que se convierte en adicción, ¿verdad? Entonces, la víctima, que es la mujer, cuando la golpea, se convierte en verdugo. Le compró refrigerador, le compró lavadora, le compró y le saca en toda esa época, lo endrogaba en tarjetas, en todo, para que ella sea la víctima y ella el verdugo. Es un juego neurótico que juegan las parejas, ¿sí? Y en este juego neurótico que juegan las parejas, ¿quién es el que gana? El que más ama y el que se sale, ¿sí? En este caso, el marido entra a terapia, descubre por qué si a ese señor le dicen joto, se enojaba. Y la mujer le decía, es que eres un joto, y lo seguía, cállate porque te va a golpear, es que eres un joto, eres un joto. Cuando descubre en su inconsciente que fue violado por el cartero, y cuando le dijo a su papá, chavalito de 5 años, 4 años, 5 o 6 años, que lo habían violado, el papá le puso una golpiza. Entonces, en su inconsciente cierra ese círculo, a él no sabía por qué si le decían joto se enojaba. Cuando trabajamos con él, que le hicimos una regresión, que descubrimos esa violación y sana esa historia, le decían joto y se reía. Entonces, ¿quién es el que más ama? El que se sale de este juego. ¿Quién entró a terapias? Entró el señor. Y por lo regular entran las mujeres, ¿verdad? Llevan las mujeres al marido. En este caso, él entra y busca esa sanación. Actualmente siguen casados. Y sin golpes. ¿Sí? ¿Qué más? Pregunten ahora sí. No sé, chicos de que están en Facebook, si tienen alguna pregunta, digo, todo esto que nos está compartiendo Jesús es muy interesante. De pronto es como no perderle el hilo de que estabas diciendo que todo ha sido, pues, bien interesante y cómo no estamos acabados. Yo es algo que refiero mucho, Jesús, de no estamos acabados, sino que nos presentas todo esto de los arquetipos y y podemos tener la edad que tengamos y siempre hay cuando queremos resignificar, acomodar, sanar, llamémosle de como lo mejor lo entienda cada uno, toda nuestra seguridad, toda nuestra identidad, nuestra responsabilidad, cómo ir en ese proceso de sanación, pues, que no estamos acabados, porque a veces lo vemos como algo muy lejano o como receta médica y, pues, no, las personas llevan totalmente un proceso, ¿verdad? Y Exactamente. y cómo la pareja nos puede ayudar incluso a mirar, pues, mis inseguridades, mi falta de identidad, mi falta de responsabilidad, ¿sí? Ujú. Cómo puedo mirar en las diferencias que tenemos, en tantas cosas, podemos mirar como un espejo ahí todo lo que nos hace falta y creo que eso es lo que le da, un mayor aprendizaje de manera individual a buscar cómo sanar. Exactamente. Ahí te fijas, me dijiste algo muy importante, buscar cómo sanar. Se despierta nuestro buscador. A la edad de 20, de los de 40, en el mago 60, quiero sanar, despierta mi buscador. Por eso son los arquetipos del inconsciente. Todos estos arquetipos los tenemos en el inconsciente, los alemanes, los franceses, los japoneses, a nivel mundial. ¿Sí? Nadie se salva, ¿verdad? Jesús, Y una pregunta más que se la que nos hacen por acá. Dice: "Siempre rehuyo de las relaciones con los hombres, nunca más allá de la amistad. Sé que el origen es la violencia que ejerció el padre sobre la madre e hijos". exactamente, Constante. Cómo vio esta violencia? ¿Cómo la viste? ¿Sí? Sí me está escuchando la persona, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sí, sí, viste te estoy esta escuchando. violencia? ¿Sí? Como víctima, como aprendiz. Si eres víctima, siempre vas a vivir y siempre vas a vivir ese dolor. ¿A alguien le gusta ser víctima?
Pues no, ¿verdad? Entonces tenemos que salir de esta victimez a, al aprendiz, papá, mamá, independientemente sea como sea, yo siempre voy a estar acá. Si yo juzgo a mamá, juzgo su violencia porque se dejó golpear por mi padre, porque la violaba mi papá, porque la llevaba al hospital mi papá, porque mi mamá corría a mi papá, si yo juzgo a esos padres, siempre voy a estar acá. El día que yo ame a mis padres y me convierta en aprendiz, me voy a llevar, me voy a poner en este lugar. ¿Sí? ¿Qué te dan los padres en la vida? ¿Sí? Si yo sigo juzgando a mi padre, entonces yo invito a esta persona que lleve una sanación con su padre, con la persona. Y te vas a dar cuenta que en esta sanación también está mamá porque se dejó golpear y no puso un límite. Cuando ella se convierta y salga de la, ¿cómo se llama?, de la victimez y se vaya a la estado del aprendiz, se va a dar cuenta que era fácil brincar, era fácil irse a este lado. ¿Por qué? Porque esa, lo que va a aprender por algo. Yo les pongo mucho en los centros de rehabilitación, ¿sí? Mucho este ejemplo. ¿Por qué se drogan? Porque mi mamá era una alcohólica, porque mi papá era esto, etcétera. ¿Cuándo pasó eso? Hace 20 años, 30 años, cuando era un pequeño. ¿Y sigues llorando por el pasado? ¿Sigues sufriendo por el pasado? ¿Por qué no te conviertes en aprendiz? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender? Vamos a ser realistas. Los centros de rehabilitación que hay en toda la República, el 99% son desadictos. Los directores son exadictos. ¿Sí o no? Entonces, puedes ayudar a través del servicio de tu experiencia, crea tu centro, sé padrino, hazte consultor en adicciones y puedes salir de la víctima al aprendiz gracias a tu padre y a tu madre, te dieron una fortaleza de ser alguien y salvar al mundo. No al mundo, ¿verdad? Pero a mucha gente. ¿Sí? Entonces, esa victimez la podemos utilizar como una fortaleza. Le comentaba Luisa Hay, tú puedes tener tu propia vida, fue violada por padrastros, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue su fortaleza? Salió de esa victimez y se convirtió en maestra. Le dejó a la humanidad 20 libros en muchos idiomas. ¿Sí? Entonces yo invito a esta persona a que trabaje su figura paterna, que sane esa parte, que acepte a su padre y a su madre, que al fin era un acuerdo entre los dos de jugar ese juego neurótico. ¿De quién era? De sus padres, no era de ella. Que si mamá la golpeaba, si papá golpeaba a mamá, porque era su necesidad de mamá recibir. Una adicción a los golpes se convierte tan patológico que las suprarrenales piden y van y buscan los golpes. ¿Por qué? Porque es una adicción y no es fácil salir, es un problema psiquiátrico. ¿Sí me explico? Cuando ya se buscan los golpes. Entonces ella, como lo dice Luisa Hay, ¿verdad? Y en otras cosas que he visto, ella escogió a mamá y a papá para aprender de esa historia. El alma escoge a mamá, a papá y a los hermanos porque en esta historia familiar tengo que aprender a crecer, tengo que aprender a sanar. ¿Sí? Wow, pues qué profundo, ¿verdad? Así Jesús, es. pues ya sabemos que que eres un hombre también ocupado, que fue todo un proceso tenerte. Creo que nos das mucha claridad. La gente está aquí en Facebook siguiendo esta charla con, con muchos puntitos, creo que cada uno de nosotros llevándonos eh, a primero hacia adentro, ¿no? Y identificar estos arquetipos dentro de nosotros, a lo mejor por ahí nos mueve alguno, en qué etapa estamos, o cómo es que hemos ido llevando, y cómo esto ha tenido un impacto, pues, en la pareja, ¿verdad? Así es. Entonces, no sé, Paulina, si quieras hacer. Agradecerte, Jesús, agradecerte por hacer posible un taller que tú manejas en 6 horas,
de hacer lo posible por transmitírnoslo en un tiempo más corto y de una manera tan dinámica, tan visual, tan objetiva y sobre todo tan clara, porque cuando ya tenemos la conciencia o ya ahora sabemos identificar dónde estamos, pues es mucho para poder seguir en este trabajo de sanación, de interiorizar, de ir a ese camino a la libertad, que es pues mucho de lo que la naturaleza humana busca o buscamos. Entonces, muchas gracias, Jesús. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a ustedes, Paulina, gracias, Verónica, por su confianza, invitarme a este taller, esta plática. Yo lo veo como plática, como una pequeña charla. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir en contacto. Y pues estoy a sus órdenes. Claro que sí, pues la gente de acá te dice que muchas gracias, que magnífico, en gratitud, gracias por tus enseñanzas, Jesús. Entonces, quien guste y quiera también, él trabaja en línea, él está en Ciudad Juárez. Tengo el gusto ahora sí que de compartir con él ahorita un diplomado que estamos tomando juntos, pero pues aquí les podemos dejar su teléfono también para quien guste y desee. Adelante. Y bueno, agradecerte mucho, Jesús, de verdad, gracias este tiempo, que yo sé que el tiempo es muy valioso, el tiempo de las personas que también se conectaron. Muchas gracias por estar también desde Facebook. Les agradecemos mucho y pues ya saben que la próxima semana tenemos la Semana de la Mujer. Entonces, toda la semana son grandes regalos, de verdad. La vida nos está dando muchas personas así como Jesús que nos dicen sí, sí, que hacen un espacio en medio de su trabajo, de sus labores, nos están diciendo que sí. Logramos tener una semana completamente con charlas para todas ustedes, mujeres, y también para los hombres que quieran conocer más cómo apoyar a sus mujeres, a sus novias, cómo conocerlas más, cómo identificar cada parte que pueda aportarles y ayudarles. Bueno, entonces los esperamos esta próxima semana, Foros para la Mujer del 29 al 2 de febrero, con temas sumamente importantes, buenos, de mujer emprendedoras. Y de verdad son mujeres emprendedoras las que vienen que han ido con todo desde sus redes sociales, desde sus ventas, desde todo. Entonces ellas nos hablarán, porque a veces nos quedamos así como, ¿qué pasa? ¿Cómo emprendo? ¿Cómo le hago? Bueno, pues no se lo pueden perder. Espiritualidad femenina, una teóloga que nos va a hablar de verdad con un enfoque que imparte clases y pues nos va a hablar la espiritualidad femenina, linaje masculino en la mujer, todo, un psicólogo también desde el eneagrama, muchísimas cosas, la importancia del linaje masculino en la mujer holística, ¿qué con eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué con las medicinas alternativas? Dos mujeres maravillosas y por último también Rosalba, que es una consteladora que nos hablará del linaje femenino. Buenísima, buenísima. No, bueno, de verdad van a estar personas increíbles, así como Jesús también fue en este día. Te agradecemos mucho, Jesús, muchísimo, muchísimo. Gracias porque sé que un poco de lo que nosotros podamos compartir impacta mucho en las vidas. Y yo sé que después de que vean esta grabación, algunas otras personas nos dicen, pásame su teléfono, gracias, gracias, gracias. Y tú lo dijiste muy bien, ¿no? Pues el que no sirve para, no, ¿qué? El que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, esa es nuestra misión también mía y de Paulina, estar compartiendo, estar dando y tomando de lo que la vida nos da. Hoy también tomamos de ti. Gracias por Gracias a darnos ustedes. este espacio. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Excelente fin de semana y gracias a todos los que están, gracias a los que se conectaron, que tengan un excelente y hermoso fin de semana. Gracias, Jesús. Muchas gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, todos los días a las 8 de la noche. Gracias.